tema de este mensaje es: Jesús tiene cuidado de nosotros. Y Mateo 4:19 nos dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿A quién dice esto Jesús? A sus discípulos. Sí. Dice en Juan capítulo 21, versículo 4. Ya aquí el Señor Jesucristo había resucitado. Que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Vamos a orar. Señor, que tu palabra en esta hora nos edifique, nos bendiga, nos enseñe tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, cuando Jesús se presenta en la playa, vuelvo a repetir, ya había resucitado. Y los discípulos parece que habían vuelto a sus actividades de antes. Para ellos, pues, todo había terminado. El discipulado con Jesús, el caminar con Él, todo lo que ellos vivieron había acabado. Se enfrentaban a la cruda realidad. Aunque ellos eran testigos de la resurrección de Jesús, para ellos Jesús murió y la historia se acabó. Que resucitó y que ascendió, porque lo vieron ascender, pues allá debe estar en el cielo. Y ellos dijeron, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a lo nuestro. Hay que dar a nuestra familia de comer, ¿no? Y entonces volvieron a las barcas, volvieron a la pesca y pasaron toda una noche pescando, sin pescar nada. Y al amanecer aparece Jesús, pero ellos no sabían que era Él, no alcanzaron a identificar. Y Jesús les dice, les pidió de comer, está más adelante esto. Y los discípulos contestaron, comer, pues no, si no hemos pescado nada, pues no tenemos nada que darles. Pero sí darse cuenta que era Jesús. ¿Qué era lo que estaba pasando en realidad? Parece que los discípulos habían olvidado que Jesús los había llamado para seguirle y para convertirlos en pescadores de hombres. Lo olvidaron. No lo entendieron. Y como Jesús murió y pensaban que ese llamado tenía solamente, pues, validez siempre y cuando Jesús siguiera con ellos, pues dijeron, pues esto ya se acabó. Y ellos entonces decidieron que tenían que seguir trabajando para proveer para sus necesidades y las de su familia. Pero Jesús aparece para demostrarles algo. Recordarles, en primer lugar, que el llamado que Él les había hecho nunca terminó. En segundo lugar, que Él seguía vivo y que seguía en el control de la historia. Y al aparecerse a ellos y recordarles quién era y qué esperaba Jesús de sus discípulos, los discípulos tenían que recordar o entender que no podían vivir como ellos pensaban que debían vivir. Ellos nunca iban a negar quién era Jesús. Ellos nunca iban a renunciar inclusive al amor de Jesús.
Ellos nunca dejaron de reconocer que Jesús era el Mesías. Pero Jesús ya no estaba con ellos. Ya no lo veían. Ya no lo tocaban, aunque sí lo llegaron a hacer. Así que, pues, a lo tuyo, ¿no? Y esto lo sabemos porque Pedro fue uno de los que tenía esta iniciativa. De, pues, vamos a lo nuestro. Nadie le objetó nada. Pues sí, volvamos a lo nuestro. Pero ellos volvieron a lo suyo, sin resultados. No les resultó. Eran pescadores de oficio, pero no pescaron nada. Ellos sabían cuándo y dónde pescar, pero no pescaron nada. Parece ser que el hecho de que Jesús les haya pedido de comer, algo de comer, fue a propósito. Ellos contestaron, no tenemos. Y Jesús les contesta, echen la red del otro lado de la barca. No, ya la echamos ahí. No sacamos nada. Échenla. ¿Sabe? Y le echaron. No hallaban cómo sacar las redes, estaban reventando. La pesca era mucho mayor, era inesperada, era milagrosa. ¿Qué está pasando aquí? Lo que estaban haciendo los discípulos podría ser criticado. Nosotros podríamos decir, oye, pues, habiendo vivido todo lo que ellos vivieron, habiendo conocido a Jesús, habiendo conocido a Jesús, habiendo sido testigo de todo lo que ellos fueron testigos, ¿cómo se les olvida el llamado que el Señor les hizo? ¿Cómo se les olvidó servir? Pues nosotros hacemos lo mismo. Somos igualitos. Cada uno de nosotros está ocupado en lo nuestro. ¿Por qué? Pues hay que comer. Además nos dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Y así todos nosotros estamos afanados, ocupados en obtener lo nuestro, como si Él no fuera suficiente. Y lo que Jesús les estaba demostrando aquí a sus discípulos es, yo te llamé, yo sé cuáles son tus necesidades, yo sé que tienen familia, pero yo soy suficiente. Yo te puedo dar lo que tú necesitas. Solo sirve. Sírveme. En la obra de Dios, hermanos, la principal crisis o el principal problema, ¿saben cuál es? Falta de compromiso. La mayoría de los que se dicen cristianos van a la iglesia como quien adopta otra religión. Yo no soy católico, pero soy evangélico. Creo en Cristo. Él es el que me ayuda. Sin Él, nadie más. Pero olvidamos que el Señor nos ha hecho un llamado. Sírveme. Esto que Jesús les dice a sus discípulos en el versículo primero, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, es para nosotros también. Y nosotros hemos hecho lo mismo que los discípulos. No tenemos tiempo. Tenemos que trabajar. Estamos ocupados en muchas otras cosas. Y los pastores tenemos dos opciones. Esperar gente que llega a la iglesia con un sentido de compromiso de lo que es servir a Dios,
gente con la que se cuenta, o de plano formal, desde el principio. De otra manera, ¿han visto ustedes, por ejemplo, las góndolas en Venecia? ¿Cuál es la imagen que tenemos? Una pareja, una familia, y uno solo está empujando. Y a veces lleva música. Empujando. Solo. Yo estudié en la náutica, he mencionado. Había una clase que se llamaba práctica, rudimentos marinos o algo así. Y entre varias actividades había en la escuela 2 o 3, se llamaban balleneras. Eran lanchas largas para 10 o 12 plazas, bancos, y íbamos sentados 5 o 6 de un lado, 5 o 6 del otro lado. Cada uno tenía su remo. Y en la popa, donde estaba el timón, iba el contramaestre, así. Era el líder, estaba dirigiendo. Y él nos decía: hoy vamos a ir a la isla de sacrificios. La isla de sacrificio está a 3,5 kilómetros de la costa, yendo de la náutica. Y dice, nos decía así: en 2 tirones vamos a ir, es decir, empezábamos y no parábamos, hasta la mitad descansábamos. 10 minutos, 5 o 10 minutos, órale, otra, hasta llegar a la isla. Pero todos remábamos. Bueno, había uno que otro que se hacía. Pero en general, la función de esas balleneras es que todos empujábamos. Y el líder marcaba el ritmo. Iba mencionando 1, 2, 3, 1, un ritmo X. La iglesia es como una góndola. Se suben todos los que pueden a la góndola y esperan que el pastor empuje. No, pues es el pastor. No es el modelo correcto de la iglesia de Cristo. Porque el mismo Señor Jesucristo nos ha llamado a todos y a cada uno a servir, a asumir compromisos. Pero nosotros estamos pensando que pues es que debemos trabajar, y es correcto, sí es correcto, pero lo que no es correcto es hacerlo sin compromiso con Dios y con su obra. Encontrar en nuestras ocupaciones, en nuestras necesidades, la justificación o el pretexto para olvidar el llamado que Dios nos ha hecho, como los discípulos lo olvidaron. Y lo que Jesús viene a hacer es demostrarles que Él es suficiente para suplir sus necesidades. Y que Él les hizo un llamado que no ha declinado. Les tocaba obedecer, llueva o truene. Mi esposa y yo tenemos más de 50 años siendo pastores. Hemos vivido de todo. Pero lo he dicho y lo vuelvo a decir. Si Dios nos permitiera otra vez vivir nuestra vida, haríamos lo mismo. Seríamos pastores, serviríamos al Señor. Si Él
nos llama, confirma el llamado y nos quiere usar. Pero resulta que ese llamado te lo ha dado a ti. Y tenemos el problema de la indiferencia, del olvido, de la supuesta idea de que pues es que yo tengo que rascarme con mi propia uñas. Sí, pero el Señor va a proveer. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros lo volteamos, buscamos las añadiduras, buscamos resolver todas las añadiduras que Dios dice, yo te las puedo dar, y no es el plan de Dios. Y es parte de la razón por la cual tenemos que enfrentar muchos cristianos grandes problemas, grandes fracasos, grandes crisis, etc. Déjenme decirles algo. Últimamente, al ver la muerte de algunos hermanos, siervos, etcétera, etcétera, cada uno con historias diferentes, causas diferentes, pero me di cuenta que si Dios tiene un hijo suyo que no entiende, que no agarra la onda, que insiste en sus pecados, que no sabe frenarse frente a ciertas tentaciones y es esclavo de esas tentaciones, Dios va a hacer algo que se llama disciplina. Pero si a pesar de la disciplina no entendemos y seguimos con lo mismo, Dios se da cuenta de nuestra debilidad y fragilidad y sabe muy bien que lo que sigue va a ser un drama. Y entonces Dios dice, vente para acá, no te puedo dejar más en el mundo, porque no solamente vas a sufrir más, sino que vas a hacer sufrir a muchos más. Y así hay muchos creyentes que no entienden esto y viven sus vidas como creen y suponen que es correcto vivirlas. Son sinceros con Dios y le oran a Él, le claman y le piden que Dios los bendiga, pero no les sirve. No se comprometen. Esto es lo que estaba pasando con los discípulos. Hay algunos que se comprometen, amén, pero al mismo tiempo no dejan ni abandonan sus pecados, sus malos hábitos. Son hábitos inmorales, hábitos pecaminosos. Y dicen, es que soy humano. ¿Qué hago? El Señor nos ha llamado a una vida diferente, Él nos ha llamado a ser santos. Dice en el versículo Efesios 4:1, dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El problema con los discípulos es que se olvidaron del llamado de Dios y se dedicaron a resolver sus necesidades, olvidando que Dios podía hacerlo. El hombre y la mujer que sirve a Dios y sabe que tiene que trabajar, le dice, Señor, tú estás en primer lugar en mi vida. Bendíceme, prospérame, te voy a honrar con este trabajo. Pero antes que todo, soy tu siervo.
Tú y tu obra estarán en primer lugar. Y esta verdad puede llegar a ser, hermanos, tan radical en muchos casos, y lo ha sido tan radical, que Dios es honrado de tal manera por la vida de hombres y mujeres que no dan un solo paso atrás en sus convicciones. Que Dios los bendice, Dios los prospera y hace que su nombre sea recordado por muchas generaciones. Está Eric Liddell. ¿Saben quién fue Eric Liddell? ¿Vieron la película Carros de Fuego? Eric Liddell era ese deportista, corredor de velocidad. Corría por la corona británica en Olimpiadas allá por 1930, algo así. Y le cambiaron el plan. Por cierto, su entrenador era judío. Y le cambiaron el plan. Su especialidad de él eran los 200 metros planos. Le habían dicho, según el calendario de la Olimpiada a la que iban, que iba a ser el sábado. Él dijo, perfecto. Pero camino toda la delegación británica al lugar de las Olimpiadas, no recuerdo dónde eran, si en Francia o en Alemania. Llegó un reporte en que hubo algunos cambios en el orden de las carreras, y la carrera de él iba a ser el domingo. Y él le dijo a su entrenador, no puedo. No puedo. Yo soy cristiano. Los domingos para mí son sagrados. Es el día del Señor. Yo me congrego. Yo le doy a Dios el primer lugar en esto. Te estás pasando. Esto es una sola vez, hombre. No puedo. Lo llevaron frente, no era el rey, era algún familiar del rey, para convencerlo, porque era una carta fuerte de los británicos. Ni el representante del rey lo hizo cambiar de opinión. Él dijo, no corro en domingo. En domingo yo me congrego. Y él predicaba, además, era conocido como predicador. Y no corrió. Y no ganó medalla. Su entrenador consiguió entonces que corriera la carrera de los 400 metros planos. Él dudó y dijo, pero sí, pero no es mi especialidad. No tengo una marca. Eso es lo que te queda. Finalmente aceptó y ganó la medalla de oro. Después de haber corrido en las Olimpiadas y haber visto cómo Dios lo honró la fidelidad de él, Eric Liddell se fue de misionero a China y murió después de muchos años de servir a Dios en China. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho? ¿Crees tú que Dios está agradado con la manera en que te relacionas con Él, que le obedeces y que le estás sirviendo? En este llamado que Dios nos da, el Señor nos convoca a ser santos. Y santos quiere decir que hemos sido llamados aparte. Es decir, hemos sido llamados para conformar un rebaño que no tiene nada que ver con este mundo, ni con sus modas, ni con su estilo de vida, menos con sus creencias y tradiciones humanas.
mientras nosotros no le demos a Dios en primer lugar. Y antes de tomar las decisiones que estamos acostumbrados a tomar, porque así manejamos nuestras vidas, consultamos a Dios en oración y le preguntamos: Dios, ¿está bien si hago esto? Dios nos va a contestar. Y siempre nos va a bendecir cuando obedecemos. Perdón por poner esto como ejemplo, porque no es ideal, pero es un testimonio. Yo crecí con la costumbre de que Navidad y Año Nuevo era estrictamente familiar. Pero a partir de que nosotros tomamos el ministerio, aceptamos servir al Señor, no me volví a parar con mi familia, ninguna Navidad y ningún Año Nuevo. Viajábamos a Manzanillo por muchos años. Yo crecí así. Eran reuniones familiares de 50, 60 primos y tíos, y bueno, era un jolgorio y una fiesta. Pero desde entonces no me costaba nada decir, encargar: pues me voy, hermano, porque ahí dejo otros hermanos que prediquen. No. Aprendió mi familia que si quería pasar conmigo Navidad, Año Nuevo, que viniera. Y ellos venían, no todos, no los 40 o 50 familiares. Y venían a buscarnos y decían: oye, pues venimos aquí a Veracruz para pasar la Navidad. Y decíamos: sí, correcto, terminamos el culto y ahí nos vemos. Si quieren, vengan al culto. Muy rara vez iban, pero nosotros sí. A mí me parece que servir al Señor es esto. Es un compromiso. No se trata de alguien más. No se trata de cualquier persona. Es Dios. Es nuestro Creador. Es el que sustenta nuestras vidas. Es el que nos sana. Es el que nos levanta. Merece eso y más. Concluyamos. Jesús recordó a estos discípulos que Él podía suplir sus necesidades y que se dedicaran a servirle, yendo a los perdidos, que anunciaran el Evangelio y cuidaran las ovejas del Señor. ¿Qué haremos tú y yo? ¿Dudas que el Señor pueda suplir tus necesidades? Si no lo dudas, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Y tus necesidades, hermanos? Nuestras necesidades. Jesús tiene cuidado de nosotros. ¿Alguien duda de que Jesús pueda suplir tus necesidades? Pruébalo. Pruébalo. Pero darle a Dios en todo en tu vida en primer lugar. Y verás la diferencia. Cierre sus ojos. Señor, conoces el corazón de cada uno de nosotros. Sabes la vida que hemos llevado. Conoces nuestras prioridades. Conoces los valores que nos han sostenido durante toda nuestra vida. Perdónanos si te hemos puesto siempre en segundo o en tercer lugar. Aunque decimos lo contrario, pero en la vida práctica,
tú no has ocupado el primer lugar. No te hemos servido, no te hemos buscado. Cualquier cosa permitimos que interfiera en nuestra lealtad y en nuestra fidelidad. Cualquier gusto, cualquier anhelo, cualquier otro interés, perdónanos por eso. Entendemos, Señor, que estás buscando obreros fieles, hombres y mujeres, que estén dispuestos y dispuestas a honrarte y a servirte, dándote siempre el primer lugar. ¿Hay alguien que tenga hoy, en este momento, la necesidad de expresar esta decisión? De expresarlo poniéndose en pie en su lugar para manifestar: Señor, te entrego mi vida, obedezco a tu llamado, te obedeceré. Si eres tú, si es tu caso, te invito a ponerte en pie. Con gusto vamos a orar por ti. ¿Alguien más? Dios los bendiga, hermana. ¿Hay alguien más? Por supuesto que estas decisiones incluyen también aquello de: sí, Señor, yo te serviré y haré tu voluntad y te pondré siempre en primer lugar, siempre y cuando no esté el hermano fulano o la hermana sultana dirigiendo. Es lo mismo, ¿no? ¿Hay alguien más? Voy a pedir a mi esposa, a alguna otra hermana que venga a orar por estas dos hermanas, por favor. Alguien venga a orar aquí por la hermana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos este canto.
es un canto de los años 40, 45. Aunque está cantado tipo jazz.